Teoría y técnica de la entrevista. Integrantes: Estrada Torres, Edwin Martín, Francisco Alejandro Calderón Mata y Emiliano Cruz Martínez. Unidad 1. La entrevista psicológica. 1.1. Definición de entrevista psicológica. La entrevista psicológica, como todo tipo de entrevista, fue especializándose con el tiempo hasta definirse por sí misma. Es como formar de encuentro o de comunicación o interacción humana de carácter interpersonal o grupal. Esto es como de que sean de dos o más personas que tengan la finalidad de intercambiar experiencias mediante, mediante el diálogo. 1.2.1 Tipo de entrevistas por objetivos. De acuerdo a los objetivos de la entrevista psicológica, se dividen en 5 grandes campos que se describirán a continuación, pero en vez de los 5, hablaremos solo de 2 que para nosotros fueron los más importantes. Sería entrevista psicodológica o psicoeducativa. Su función es determinar las posibles interferencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje, además de localizar sus causas e influir en su solución. La entrevista clínica, que su objetivo es conocer el funcionamiento de la personalidad de un sujeto, sus motivaciones, frustraciones y dinámica de personalidad. Puede ser diagnóstica, terapéutica y de asesoría. 1.2.2 Tipo de entrevista por estructura. Esta clasificación se refiere a la forma como se conduce la entrevista y cómo se estructura la interrogante en el entrevistado. Mencionaré igualmente 2 de las que nos parecieron más importantes, que sería la entrevista semiestructurada, que esta tiene la modalidad de que el entrevistador lleva un guión de preguntas básicas, tiene la libertad de que el cuestionar la entrevista sobre aquellos temas que le interesan o bien omitir algunos temas de acuerdo a su criterio. La entrevista abierta no estructurada es que tiene la flexibilidad para adaptar la entrevista a las características psicológicas del entrevistado, avanzando o retrocediendo en función de su propósito. 1.3.1 Rapport Cime Cierre. Inicia la entrevista con un aspecto de manos, una fase amable y una clara explicación de la finalidad perseguida con la entrevista ayuda a reducir notablemente la tensión provocada por situaciones del entrevistado. Esto sería como que no tuviera tanta tensión al momento de ser entrevistado y que se sienta más a gusto a la persona que están entrevistando y que no sienta tanta presión. 1.3 Etapas de la entrevista. Bueno, como todo instrumento metodológico, las entrevistas tienen pasos, etapas o fases que debes seguir para alcanzar el éxito en el cometido que se ha propuesto. Que en los instrumentos siempre va a haber etapas o fases en las que muchos van a tener que alcanzar el éxito que quieran tener a lo largo. 1.4.1 Entrevistas, mensaje, ruido y canal. Con mayor cualidad que debe poseer el entrevistado es la capacidad para entender los pensamientos, sentimientos, impulsos y modos de proceder conscientemente del entrevistado, tomando en cuenta sus propias vivencias, pero sin dejar invadir por ellas. Entre las habilidades que se requieren para escuchar eficazmente, diremos las que a nuestro parecer fueron la atención, que es importante que el entrevistador centre su atención en el entrevistado, en lo que hace y en lo que dice. También en la percepción, que este punto es importante señalar que todos los entrevistados deberán reconocer y concientizarse de sus propias ideas y paradigmas. Y la concentración, que además de centrar nuestra atención y de percibir los mensajes del entrevistado, el entrevistado debe ser capaz de eliminarlo de su conciencia. También es muy importante que el entrevistador pueda distinguir los atributos más particulares de las personas que se están entrevistando. Como Acevedo asegura, hay 4 tipos, pero los más importantes que fueron para nosotros fue el agresivo, que tiene la personalidad antagónica, a la que el sujeto es tímido pero se muestra sarcástico, autoritario e impulsivo. También es que para manejarlo se basa en el periodo corto del rapport, siendo conveniente que sea el entrevistado el que lo establezca. También otro sería el manipulador, que se presenta como egocéntrico, creativo, flexible, impaciente y un poco chantajista. En este caso en particular, el entrevistado necesita mucha astucia
ya que ese individuo sabe que todos los seres humanos somos débiles ante los halagos. Bueno, vamos a continuar con la unidad 2, que es el marco teórico de la entrevista. La unidad 2.2, análisis transaccional. A diferencia del psicoanálisis, Verne postuló que todos nacemos en un estado perfecto y que con nuestras decisiones lo que nos autolimita. Asimismo afirmó que nacemos con un potencial de desarrollo y que son las limitaciones internas. Para eso se tiene que tomar en cuenta tres individuos de la mente, que es el padre, quien es el que tiene las actitudes y comportamientos. El adulto es el yo, el que percibe la realidad, y el niño, quien es el que se encarga de los impulsos naturales que se manifiestan en situaciones aleatorias. En la unidad 2.3, que es la teoría conductista, este es del aprendizaje. Tiene su origen en la filosofía positivista desarrollada por el sociólogo francés Auguste Comte, quien predicaba la necesidad de enfocar las disciplinas sociales hacia la rigurosidad de la ciencia objetiva. Este enfoque se divide en varios puntos, donde los cuales resalta que el individuo, o en este caso el entrevistado, tiene muchas conductas observables. ¿Qué quiere decir esto? Que a base de su comportamiento se identificarán datos relevantes al momento de hacer la entrevista. La unidad 2.4, que es la teoría de la no directividad, nos habla que como personas somos libres al nacer, pero al paso de nuestro crecimiento hemos estado buscando un equilibrio o un balanceo para estar en paz con nosotros mismos, viendo el bien o el mal, entre otras cosas. Y la unidad 2.5, que es la teoría motivacional, para este punto hay varias teorías por seguir, pero las más relevantes es la teoría conductual de la motivación, que es donde el entrevistado será recompensado o se le dará un incentivo para que al momento de hacer nuestra entrevista no se sienta tan presionado y pueda relajarse y darnos más información. Asimismo, tenemos la teoría sociocultural de la motivación. Esta teoría nos habla que la persona o el individuo, en este caso el entrevistado, resalta su identidad, su yo, su punto de vista, qué es lo que ve, qué le parece y sus relaciones con su entorno. Unidad 3. Elementos psicológicos de la entrevista. 3.1. Resistencia. Un comportamiento de resistencia es una conducta de oposición de un individuo, grupo o cambio en su forma de vida. Aquí nos podemos dar cuenta de que una persona que demuestra resistencia durante una entrevista, su principal característica es oponerse a lo que el entrevistado trata de estudiar, y la persona que está siendo entrevistada tiende a responder mal o responder solo lo mínimo. 3.2. Transferencia. Designa el proceso psicológico a través del cual una persona inconscientemente transfiere y reactiva en sus relaciones interpersonales y sociales nuevas. Como podemos entender, la transferencia puede ser una gran herramienta para poder encontrar la verdad en alguna pregunta que tal vez están contestando con mentiras, y este método es encontrado muy a menudo en los interrogatorios de la policía. 3.3. Mecanismos de defensa. El tema que motivó a Freud para crear su teoría fue, sin lugar a dudas, la necesidad práctica de abordar la forma de entender los problemas más emocionales de sus pacientes. Para comprender la mente de una persona debes aplicar lo que dicen, ponerte en sus zapatos, y la manera de lograrlo es que cuando te estén contestando lo que les estés preguntando, tu mente comienza a imaginar lo que te están respondiendo. 3.4. Ansiedad. Es un espacio de influencia, no se limitó a esta y hoy ocupa un espacio predominante entre todas las ciencias de la salud, defendiendo una serie de síntomas asociados a la descarga de adrenalina. La ansiedad asimismo es aquella característica con tantas interrogantes, ya que en el tema de la salud se considera mala y en algún tema de la entrevista te ponen alerta a querer saber, pero con más precaución, qué es lo que está pasando en la mente del entrevistado. 3.5. Catarsis. Cualquier persona que ha ayudado a alguien, escuchado sus problemas, ha presentado las sensaciones en que el llanto u otra emoción intensa acompañados a los relatos que ha percatado de que quienes narran sus problemas experimentan una
Esto ya en lo particular lo podemos encontrar al realizar entrevistas, en lo particular cuando estás haciendo una entrevista de nivel socioeconómico por parte del gobierno, ya que se nota ver a las personas como relajadas y esperanzadas a que pueden ser acreedores de algún tipo de ayuda. Unidad 4. Evaluación de la entrevista. La información de la entrevista individual. Existen distintas formas de presentar los elementos que debe contener el informe individual. Los entrevistadores o asesores podrán modificar estas propuestas en función de sus necesidades. Para cumplir con el requisito no es tan necesario cumplirlo en su totalidad, ya que el entrevistador podría concentrarse más precisamente en el tema que está tratando. La unidad 4.2, que es el informe de la entrevista escolar y familiar. Para este informe se deben de considerar 3 aspectos. Estos cruciales, ya que nos indica una mejor información del alumno, o en este caso el niño, como son los datos del contexto familiar del alumno, cómo es su familia, también los datos del medio familiar y si favorece el estudio, si la familia, si es impulsiva, es explosiva, cómo es su familia en sí, con quiénes se rodean, y los datos del entorno social para identificar si ayuda con el desarrollo del niño o del alumno, si sus amigos le ayudan, si sus maestros están al tanto también en su desarrollo integral como estudiante o como el niño. El 4.3, integración de los datos en el expediente. Pues existen muy distintas formas de presentar los elementos que se contienen en la información individual. Los entrevistados o sus asesores podrán modificar esta propuesta en función de sus necesidades. Los datos que se basan en la identificación del entrevistado es que tenga datos generales del entrevistado, que tenga sus datos más simples al momento de hacer la entrevista, la explicación de cómo y por qué surgió la entrevista, indicando las expectativas del entrevistado, contexto y circunstancia en los que se desarrolla la entrevista, lugar, confrontación, condiciones en que se desarrolla la entrevista, actitud y clima, transición del entrevistado, descripción minuciosa de los diálogos y situaciones surgidas durante el proceso, interpretaciones de la entrevista, interpretación global y procesamientos y estrategias usando en la entrevista.